la justicia que se ofrece en el Evangelio proclamado a todas las naciones. Este es el mensaje de las Sagradas Escrituras. Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados y en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas 28. Este sigue siendo el mensaje central proclamado en la Iglesia Luterana Confesional. En la Confesión de Augsburgo, artículo 3, confesamos la persona de Jesucristo y lo que ha hecho a través de los eventos históricos de su nacimiento virginal, su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Luego producemos al artículo 4, que describe nuestra justificación por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. En el artículo 5 confesamos que Dios instituyó el oficio de la predicación para proclamar este evangelio y administrar los sacramentos con el fin de obtener tal fe salvadora. Esta es entonces la definición de la iglesia, tal como se confiesa en artículos 7 y 8. Dios continúa edificando su iglesia a través de estos medios que Él ha establecido. La predicación en el libro de los Hechos se dirige a aquellos fuera de la iglesia, los gentiles. Hechos 17 y veamos Gálatas 1. Esta actividad de predicación a los gentiles debería seguir siendo enfoque a la vanguardia de todas las actividades de misión y evangelización. Esta actividad de predicación únicamente para el clero y los misioneros ordenados, ¿o hay algo más? La Iglesia Luterana ha visto una divergencia de opiniones sobre este tema, especialmente en la historia reciente. Si confesamos que Cristo ha establecido el oficio de la predicación en la iglesia para que se pueda obtener la fe salvadora en Él y a través de este, entonces, ¿cuál es el rol de los laicos en la misión y la evangelización? Al responder esta pregunta, debemos aclarar las definiciones de aparente dicotomía entre clero y laicos. Esta distinción entre clero y laicos ha sido parte de la historia de la iglesia desde la Edad Media. Los dos a menudo se enfrentan entre sí. Es fácil definir quiénes son el clero, pero no tanto a los laicos. Los laicos generalmente se definen en relación con el clero. Esto resulta en una definición negativa cuando los laicos se definen como lo opuesto al clero. Los laicos pueden definirse por el servicio, alguien que no predica el evangelio y ni administra los sacramentos, o por el estatus, alguien que no está ordenado, que no está teológicamente formado. Los laicos se definen por lo que no son. Algunos definen al clero en términos de servicio a la iglesia y a los laicos en servicio al mundo. Algunos definen a los laicos como sacerdotes en un sentido, pero de una manera que niega el sacerdocio de Cristo. Otros hacen la distinción entre clero y laicos, que el clero predica el evangelio públicamente y los laicos en privado. Tal vez deberíamos trabajar hacia una armonía entre los dos. Es una cita de Brian Musman. En lugar de usar los términos teológicos clero o sacerdote para definir a los laicos, el uso del término cristiano para definir a los laicos resuelve la confusión y el conflicto. El Cristo y sus dones en el bautismo los que hacen cristianos y por lo tanto definen la identidad y el papel de cristiano. Esto da contenido positivo a nuestra comprensión de los laicos a través de los dones de Cristo. Hablar de los laicos como cristianos
unifica aún más a la iglesia al reconocer que algunos cristianos son llamados a ejercer el oficio sacerdotal de Cristo en beneficio de la iglesia. El autor explora el origen de uso del término laico o laicado en la historia de la iglesia. Él concluye que la doctrina luterana enseña que todos los cristianos tienen el estatus de ser santos ante Dios y que todos los cristianos proclaman las promesas del Evangelio y sirven a sus prójimos en amor según sus vocaciones o estaciones en la vida. Para los propósitos de esta presentación, exploraremos brevemente la historia de estos términos en la Iglesia luterana. En algunos de sus escritos, Lutero utilizó el término laico o laicus en latín o laie en alemán para referirse a la nobleza cristiana. A menudo lo usaba en contraste con el pueblo común. Esto es un ejemplo de Lutero. En tiempos del Antiguo Testamento también la comprensión espiritual de la ley se mantuvo entre algunas de las personas comunes, aunque se perdió entre los sumos sacerdotes y los eruditos que debieron haberla preservado. Así Jeremías dice que ha encontrado menos entendimiento y justicia entre los líderes que entre los laicos, Laien en alemán, y la gente común, Gemeinvolk. De igual manera, hoy los pobres campesinos y los niños entienden a Cristo mejor que el Papa, los obispos y los doctores. Todos los citas de Lutero, otros citas son mis traducciones. No tengo las obras de Lutero en español, solamente en inglés, en alemán y latín. Las confesiones luteranas se refieren a los laicos como los cristianos no ordenados o comunes. Específicamente las controversias que la Fórmula de Concordia abordó pertuvieran a todos los cristianos laicos y ordenados. Un ejemplo debería ser suficiente. Este es en la Fórmula de Concordia. Y por último, en sexto lugar, ya que este importante asunto de la religión atañe también al pueblo y a los laicos, como se les llama, quienes por cuanto son cristianos, por causa de su salvación, tienen que discernir la doctrina pura de la falsa. Aceptamos también el Catecismo Menor y el Mayor de Dr. Martín Lutero, según fueron escritos por él, incorporados en sus obras. Pues estos catecismos han sido aprobados y recibidos unánimemente por todas las iglesias que aceptan la Confesión de Augsburgo y usados públicamente en las iglesias, escuelas y instrucción particular. Además, ellos contienen en forma muy correcta y sencilla la doctrina de la palabra de Dios explicada con toda claridad para los laicos. A veces las confesiones son laicos y cristianos de manera intercambiable, como cuando Melanchthon aborda el derecho de la iglesia a llamar a ordenar pastores en el tratado sobre el poder y primacía del Papa. Una discusión sobre el rol de los laicos en la evangelización es crucial abordar el real sacerdocio en 1 Pedro 2, versículo 9. Lutero trató la doctrina del real sacerdocio en la cautividad babilónica de la iglesia y en la libertad del cristiano. Él hace esto para distinguir el real sacerdocio de la enseñanza de los papistas sobre un sacerdocio que enseñaba que había dos clases de cristianos: el clero, el sagrado, y los laicos, el profano. No hay un sacerdocio especial a través de la ordenación, ya que la ordenación no otorga a un hombre un carácter indeleble. Lutero fue claro al decir que todos los cristianos son sacerdotes reales. Sin embargo,
Algunos de ellos son llamados al oficio de la predicación en la iglesia. En su exposición del Salmo 110, Lutero explica el eterno sumo sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Cristo no transfirió su oficio sacerdotal a nadie como si ya no fuera necesario. Cristo no abdicó ni transfirió su oficio sacerdotal a nadie más. Él es y permanece sumo sacerdote ante Dios, donde enseña, sacrifica y ora por los cristianos. Los cristianos no son un sacerdocio separado. Cristo es el único que lleva a los pecadores a Dios a través de su oficio sacerdotal y comparte su oficio con los cristianos. Todos los que son salvados por el poder de su oficio sacerdotal también participan en su oficio sacerdotal. Por lo tanto, cada cristiano bautizado es llamado sacerdote. Aunque todos los cristianos son sacerdotes, eso no significa que todos los cristianos pueden predicar, enseñar y gobernar. Uno debe ser llamado al oficio del ministerio sagrado, el oficio sacerdotal de Cristo, para realizar estos deberes sacerdotales. Lutero dice, pero puede que te preguntes en qué consiste este sacerdocio de los cristianos y cuáles son sus obras sacerdotales. La respuesta es la siguiente. Las mismas que se mencionaron antes, enseñar, sacrificar y orar. Pero debes saber esto, como también he dicho antes, que Cristo es el único sumo sacerdote. Antes de intentar hacer tales obras sacerdotales, debemos tener el beneficio de su oficio sacerdotal. Sí, debemos poseerlo. La doctrina y la predicación por las cuales somos salvados vienen de Él, porque Él las trajo del cielo. Él solo ha hecho el sacrificio completo por todos nosotros mediante el cual somos reconciliados con Dios. Por lo tanto, Él también es el único que está en la presencia inmediata de Dios para interceder por todos nosotros. Y sin este mediador, ninguna oración es aceptable a Dios. Chemnitz coincide con Lutero en este tema. Aunque todos los cristianos son sacerdotes, no tienen un llamado general al oficio de ministerio sagrado. Es decir, para llevar a cabo las funciones sacerdotales, son sacerdotes que deben ofrecer sacrificios espirituales. Todos los cristianos son sacerdotes no para que todos funcionen, sin distinción en el ministerio de la palabra y de los sacramentos, sino un llamado especial, sino para que ofrezcan sacrificios espirituales, según Romanos 12 y Hebreos 13. Nota de pie 11 de Chemnitz. Sin embargo, todos los cristianos tienen un llamado general a proclamar las virtudes de Dios, según 1 de Pedro, y especialmente de los cabezas de familia para instruir a sus hogares, Deuteronomio y 1 Corintios. Es cierto que todos los cristianos tienen un llamado general a proclamar el Evangelio de Dios, Romanos 10, a hablar de palabra de Dios entre ellos, Efesios 5, y a amonestarse mutuamente con la palabra de Dios, Colosenses 3, a arrepender, Efesios 5 y Mateo 18, y consolar, y 1 de Tesalonicenses. Y los cabezas de familia tienen el mandato especial de dar a sus hogares la instrucción del Señor, Efesios 6. Pero el ministerio público de la palabra y de los sacramentos en la iglesia no está confiado a todos los cristianos en general, como hemos mostrado. Pues se requiere un llamado especial o particular para esto, Romanos 10. Estas son las palabras de Chemnitz. Continuamos con Walter.
¿cierto? Walter escribe que a todos los cristianos se les dan los medios de gracia y tienen el deber y el derecho de usarlos. Esto no significa que todos los cristianos sean pastores. Su idea es que los pastores administran estos medios de gracia públicamente y el cristiano común los administra privadamente. Walter. Por lo tanto, el oficio en sí que el pastor y que cada verdadero cristiano tiene es completamente el mismo. Solo la manera de ejercerlo y usarlo es diferente. Walter difiere un poco de Lutero aquí. Walter enseña que el oficio de la predicación se da a cada cristiano individualmente. Cada cristiano debe ejercerlo privadamente, mientras que el ejercicio público del oficio de la predicación solo lo realiza quien es llamado a ese oficio. Sin embargo, para Lutero, el oficio de la predicación pertenece a todos los cristianos en común, por lo que nadie debe ejercer públicamente a menos que sea llamado a ello. Lutero. Por lo tanto, que todos los que se consideran cristianos estén seguros de esto, que todos somos igualmente sacerdotes, es decir, tenemos el mismo poder con respeto a la palabra y los sacramentos. Sin embargo, nadie puede hacer uso de este poder excepto con el consentimiento a la comunidad o por el llamado de un superior. Porque lo que es propiedad común de todos, ningún individuo puede arrogarse a sí mismo, a menos que sea llamado. En la teología de Walter, los laicos son portadores de oficios auxiliares, Hilfsamt, alemán, para el pastor que llevan a cabo los deberes no esenciales del oficio pastoral, Predigtamt. De esta manera, la doctrina de la vocación, según la cual los cristianos sirven a Dios en las estaciones de la vida cotidiana, solo reciben atención superficial, ya que no es percibe como útil para definir los roles de los laicos en la iglesia. Esto podría haber sido una influencia residual de pietismo que alentaba a la iglesia a retirarse del mundo. El trabajo del cristiano para la iglesia se convierte en una competencia con la vocación que tiene en la vida. Este fue terreno fértil para los desarrollos en la iglesia luterana sínodo de Missouri, al CMS. Los misioneros que regresaban sentaron las bases para el movimiento, crecimiento de la iglesia en los Estados Unidos, Church Growth, incluyendo en la LCMS. Las afirmaciones de misión de Martin Kressmann de 1965 enfatizaron a los laicos como agentes de la misión de la iglesia. Kressmann. Afirmamos también que cada cristiano es un misionero a través del santo bautismo. De acuerdo con las afirmaciones, deploramos cualquier tipo de clericalismo que vea a una congregación principalmente como el instrumento de Dios para sostener el ministerio ordenado, subvalorando así la variedad de dones que el Espíritu Santo ha dado a su pueblo para servir al cuerpo de Cristo. Deploramos el laicismo que se resiente bajo el pastoreo, por el cual un Dios amoroso busca equipar a sus hijos para su misión. Esto le dio a Kemmerer la libertad de usar Efesios 4, 11 a 13 para enseñar que los laicos no eran los asistentes de los ordenados, sino viceversa. El rol del pastor es equipar a los laicos para que hagan la obra de la iglesia. Los laicos hagan la obra de la iglesia, ya que los laicos son la iglesia. Para él, el trabajo de los laicos es poner a Cristo en las personas y hacerlo crecer allí. Oscar Voigt
avivó aún más este fuego a principios de la década de 1970 por su popular libro Everyone a Minister, todos un ministerio. Ministro, sí, ya, ministro. Gracias. Él cita a William Dalman como evidencia de que todos los cristianos ministros. Veamos nota de pie 18. Él define la iglesia como todo el pueblo de Dios en el ministerio, compartiendo el evangelio con personas en todas las naciones. Todo el pueblo de Dios pertenece al ministerio del Nuevo Testamento. La palabra ministro suele equiparse con clero. No es así en la Biblia. En la escritura está estrechamente vinculada con la palabra griega diaconía, que puede traducir como servicio o ministerio, y no se distingue de ninguna manera de lo que un pastor hace en un edificio de la iglesia. El cita Dalman, la distinción del Antiguo Testamento entre sacerdote y pueblo, clérigos y laicos, ha llegado a su fin. Cristo, nuestro sumo sacerdote, ha hecho a todos los cristianos sacerdotes ante Dios. Todos los cristianos son el clero de Dios y no hay un orden clerical especial en la iglesia. El ministerio es un oficio, no un orden, y mucho menos un orden triple de obispos, sacerdotes y diáconos. Para Voigt, el pastor es el entrenador o equipador de los laicos, capacitándolos para hacer la obra de la iglesia. Los pastores y maestros cristianos están destinados a equipar a todo el pueblo de Dios para su ministerio en cualquier estación de la vida y en todas las áreas de la vida. Efesios 4, 11 y 12 nos da una directiva básica. La versión en inglés de hoy lo expresa bien. Fue él, Cristo, quien dio dones a los hombres, designó a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Lo hizo para preparar a todo el pueblo de Dios para la obra del servicio cristiano, para edificar el cuerpo de Cristo. En inglés sencillo, esto significa que el rol del pastor no es solo mantener a las personas con Cristo, sino desarrollarlas para el servicio de Cristo en la iglesia y en el mundo. Sepa o no, un pastor es el jefe en un seminario, una escuela de formación para trabajadores. El término pastor director es quizás el más adecuado. El Nuevo Testamento enfatiza el rol del siervo. Sobre todo debe ser un facilitador y equipador del pueblo de Dios para su ministerio, donde quiera que estén en la vida, en la iglesia y en el mundo. En esta perspectiva, el pastor del oficio pastoral simplemente facilita el trabajo misionero. Él es el siervo de los verdaderos misioneros, los cristianos, los sacerdotes. Más recientemente, el lenguaje de todos son ministros ha evolucionado a todos son misioneros, o en lenguaje misional en los Estados Unidos. El lenguaje de Pablo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio ha sido reemplazado por capacitar a los laicos para estar en misión. La iglesia se ha convertido simplemente en un lugar para facilitar misiones o evangelismo. El pastor es simplemente un gerente, y un gerente eficaz motiva a las tropas para salir y ganar almas para Jesús. Entonces, un cristiano se define por lo que hace, no por lo que es en Cristo.
Según el movimiento de crecimiento de la iglesia, un miembro confiable o responsable de la iglesia es aquel que evangeliza a otros o participa activamente en el programa de evangelismo de su iglesia. Miembro así persuade a otros a creer. Esto, las palabras de Donald McGavran. Evangelismo es proclamar a Jesús como Dios y Salvador, persuadir a las personas a convertirse en sus discípulos y miembros responsables de su iglesia. Sin persuasión, sin la intención de que las personas se conviertan en discípulos de Jesucristo, el evangelismo es un sustituto débil y anémico de lo real. La persuasión es una parte esencial del evangelismo eficaz. Ellos dicen. Esto es una negación del pecado original. El hombre natural es ciego, está muerto y es enemigo de Dios, por lo tanto no puede cooperar con Dios en la conversión. El hombre no juega ningún papel en su propia conversión. Por lo tanto, la persuasión o inducir una respuesta emocional hacia Dios en tu oyente debe ser evitado. El Espíritu Santo crea la fe a través de la proclamación del Evangelio. El Espíritu Santo crea la fe cuando y donde Él quiere. Solo Dios redime, justifica y convierte al hombre pecador, el monergismo. La iglesia está llamada a predicar y enseñar la ley y el Evangelio fielmente. En su lecho de muerte, Lutero usó el término mendigo para describirse a sí mismo ante Dios y nosotros estamos en la misma posición. Los cristianos reciben los dones de Cristo que Él otorga a través de sus medios de gracia. Así Lutero describe la iglesia como creyentes santos y el rebaño que escucha la voz de su pastor, según Juan 10. Todo depende de Cristo y su iglesia vive a través de los dones que Él da por medio de palabra y el sacramento. La iglesia es la comunidad en la que se media la salvación, una Heilsanstalt, institución de salvación, según Schultz. A través de los medios de gracia, Dios otorga y fortalece la fe en el cristiano. Dios cuenta esa fe como justicia que salva ante Él. La distinción entre ley y evangelio necesita mantenerse clara en el evangelismo. Lutero en sus dos tipos de justicia, 1519, presenta un caso convincente para el compromiso del cristiano en el evangelismo. Primero, está la justicia de la fe que se imputa a los creyentes. La justicia que Cristo ganó a través de su obediencia, sufrimiento y muerte en la cruz y que cuenta y salva a los pecadores ante Dios. Segundo, esta es la justicia de la nueva obediencia o buenas obras realizadas por el cristiano. Esta justicia no puede usarse para presentarse ante el trono de Dios, pero a través de ella, Dios utiliza al cristiano para el beneficio del prójimo. El segundo tipo de justicia fluye de la justicia que Cristo ganó en la cruz y luego lleva a la dedicación toda o entrega al servicio en el ejemplo de Cristo en Filipenses 2. Una cita de Lutero. Esta justicia es el producto de la justicia del primer tipo. De hecho, es su fruto y consecuencia. Se odia a sí misma y ama a su prójimo. No busca su propio bien, sino el de otro. Y en esto consiste toda su forma de vida. Porque al odiarse a sí misma y no buscar lo propio, crucifica la carne. Porque busca el bien de otro, obra en amor.
Así en cada esfera hace la voluntad de Dios, viviendo sobriamente consigo misma, justamente con el prójimo y devotamente hacia Dios. Esta justicia sigue el ejemplo de Cristo en este sentido, 1 Pedro 2, y se transforma a su semejanza, 2 de Corintios 3. Es precisamente esto lo que Cristo requiere. Así como Él mismo hizo todas las cosas por nosotros, no buscando su propio bien, sino solo el nuestro, y en este fue sumamente obediente a Dios Padre. Así desea que también pongamos el mismo ejemplo para nuestros prójimos. No podemos profundizar más, esto es cita de Schultz, no podemos profundizar más de lo que Lutero hace aquí al aplicar el componente cristológico a nuestra misión. Aunque los luteranos son fuertes en argumentar sobre el primer tipo de justicia, el segundo tipo de justicia es igualmente importante y nos impresiona la idea de nuestro fruto de fe u obediencia a la voluntad de Cristo. El segundo tipo de justicia es vivir el amor sacrificial hacia el prójimo. Ese amor debe preocuparse por el bienestar espiritual del prójimo. En este amor, el cristiano se convierte en un Cristo para el prójimo. Esto es evangelismo. El cristiano vive su vida como un sacerdote real. El cristiano no ofrece sacrificios sacerdotales con el propósito de recibir perdón, ni para sí mismo ni para otros. El cristiano sacrifica para dar honor y gloria a Dios y para el beneficio del prójimo, que son los sacrificios espirituales de los que San Pablo habla en Romanos 12, como dice Lutero. Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que pertenéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La cruz y el sufrimiento producen este tipo de sacrificio, porque ni alguien va a confesar a Cristo debe arriesgar su propiedad, honor, cuerpo y vida. Por lo tanto, si somos privados de ellos por nuestra confesión, entonces nuestro cuerpo y vida, posesiones, honor son verdaderamente sacrificados a Dios. Estos son sacrificios genuinos, agradan a Dios, son un aroma agradable para Él, porque se hacen para alabanza y gloria de Dios y como un buen ejemplo para los demás. Las oraciones de los cristianos acompañan a tales sacrificios porque se ven impulsados a orar en vista de sus diversos sufrimientos y aflicciones. Sin embargo, no basan estas oraciones en sí mismos ni en su mérito, sino en Cristo el mediador. Él presenta sus oraciones ante Dios y se vuelven aceptables y son escuchadas por su causa. Ese es el gran honor que pertenece a los cristianos. Él nos ha ungido y nos ha hecho dignos para que podamos presentarnos ante Dios en oración. Aquellos que no son cristianos no pueden enseñar, orar ni sacrificar correctamente, sin importar cuán presuntuosos y jactanciosos pueden ser al intentar enseñar a todo el mundo a sacrificar, charlar, cantar y gemir en las iglesias día y noche. No tienen este mediador y sumo sacerdote. Todo debe tener su origen en Él. Solo a través de Él algo tiene valor ante los ojos de Dios. Pero sí, por ejemplo, un niño pequeño que está bautizado ora los 10 mandamientos, el credo y el Padre Nuestro cada mañana o noche en la mesa es una verdadera oración y Dios lo escucha. Tal niño ora como un cristiano y un sacerdote nacido en el bautismo y ordenado por Cristo.
Después de habernos convertido en cristianos a través de este sacerdote y su oficio sacerdotal, incorporados en él por el bautismo mediante la fe, entonces cada uno, según su vocación y posición, obtiene el derecho y el poder de enseñar y confesar ante otros esta palabra que hemos obtenido de él. Aunque no todos tienen el oficio y la vocación pública, cada cristiano tiene el derecho y el deber de enseñar, instruir, amonestar, consolar y reprender a su prójimo con la palabra de Dios en cada oportunidad y cuando sea necesario. Lutero luego da el ejemplo de padres enseñando a sus hijos o vecinos el catecismo menor y continúa: y quien recibe tal instrucción también está obligado a aceptarla como la palabra de Dios y confesarla públicamente. Este es entonces el trabajo evangelizador del cristiano, laico o pastor. La vida del cristiano como sacerdote es caracterizada por lo siguiente. Son características de un resumen de Schulz. Número 1, todos los cristianos bautizados son iguales ante Dios, ya que son justificados por gracia mediante la fe en Cristo, sin importar sus condiciones físicas, intelectuales o su posición social. Número 2, todo cristiano tiene acceso directo a Dios en oración. Los medios de gracia son accesibles de inmediato. 3, el cristiano no tiene un mediador terrenal, sino solo un mediador, Cristo mismo. Lutero no desestima el oficio de la predicación, solo la nación papista de interponerse entre el cristiano y el Cristo. 4, el cristiano ofrece su vida como un sacrificio, el segundo tipo de justicia, una vida de alabanza a Dios, obediencia y sufrimiento de la cruz. Este sacrificio se manifiesta en el servicio al prójimo. 5, el cristiano transmite y es testigo de la palabra de Dios en su esfera personal de la vida. Los cristianos que viven su vida sacrificial como sacerdotes contribuyen a la expansión del reino de Dios a través de su testimonio. Los cristianos viven sus vocaciones dentro de la cultura y pueden aplicar la palabra de Dios en esa cultura. El cristiano evangeliza donde está ubicado, en el hogar, en la familia, en el trabajo y toda su vida diaria. Como los dones, este es una cita de Norman Nagel, como los dones otorgados por los medios de gracia en la liturgia fluyen avivando, energizando y modelando las vidas de los cristianos. No es tanto el punto aquí como lo es la manera de ser sacerdotes. La escritura no lo hace, las confesiones no lo hacen, Lutero no lo hace, Jesús lo hace, no hablando de sacerdotes, sino poniéndose a sí mismo en el lugar donde recibiría el sacrificio vivo de nuestras vidas, nuestro prójimo en su necesidad. Lo que se hace aquí se hace hacia el Señor, un sacrificio ofrecido a Él por cada uno de los que Él ha bautizado y así hecho uno de los sacerdotes. Ofrecer al prójimo tal sacrificio, el vaso de agua, la comida para el hambriento, la ropa para el desnudo, el cuidado del enfermo, una visita al solitario o en prisión. Es ofrecerlo al Señor, según Mateo 25. Lo que se confiesa en la tabla de deberes del catecismo menor, mejor Haustafel, y en toda la doctrina de la vocación, se hace sin mencionar a los sacerdotes. Sin embargo, es sacerdotal hacia el Señor, sacerdotal por el sacrificio de las vidas de los bautizados al Señor mientras sirven a su prójimo en su necesidad.
allí donde el Señor se pone para recibir nuestro servicio. Los cristianos responden a los dones recibidos en los medios de gracia con un sacrificio de alabanza, acción de gracias y oración, corandeo, que beneficia al prójimo, coram unminibus. Este es el testimonio público y privado del cristiano. Vemos esto en lo que Pedro dice en 1 Pedro 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí tenemos la traducción de español de exagelete, anuncia, al inglés proclamar, que no es la proclamación de oficio de la predicación, pero el significado se inclina más hacia informar algo, informar como un testigo. Este informe es coram unminibus ante seres humanos. Es una respuesta del cristiano por haber sido llamado de la oscuridad de la incredulidad a la luz de la fe en Cristo. Habiendo recibido la luz del mundo, Jesucristo en el santo bautismo, el cristiano es la luz al mundo. Es un Jesús en el Sermón de Monte, Mateo 5. Lutero vincula a Romanos 12, 1 Corintios 12 y 1 de Pedro 2 a la nobleza cristiana. Todos los cristianos son verdaderamente el estado espiritual. No hay diferencia entre ellos excepto la del oficio, des Amtshalben, como dice Pablo en 1 Corintios 12, que todos somos un solo cuerpo, pero cada miembro tiene su propio trabajo con el cual sirve a los demás. Esto es porque todos tenemos un solo bautismo, un solo evangelio, una sola fe, y todos somos cristianos por igual. Pues el bautismo, el evangelio y la fe por sí solos hacen espirituales y un pueblo cristiano. Los cristianos como sacerdotes reales sirven a sus prójimos en sus vocaciones, tal como todos los miembros del cuerpo se sirven mutuamente. Este es el sacrificio espiritual del cristiano, Romanos 12, en la edificación del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12. Así Pablo puede agradecer a los filipenses por su colaboración en el Evangelio, Filipenses 1. Pablo también elogia a los tesalonicenses porque se convirtieron en imitadores de Pablo, porque con ustedes como punto de partida la palabra del Señor ha divulgada y se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. 1 Tesalonicenses. Ninguno de ellos eran pastores, pero todos eran cristianos, dando testimonio de lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo. La fe del cristiano no es silenciosa. Confiese y da testimonio misionero con palabra y obra. El apóstol Pablo declara, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10. Todos los creyentes que buscan cumplir su mandato responden así a un Dios amoroso y perdonador que ha llevado personalmente a los pecadores a la fe. La misión, como cualquier otra obra cristiana, es un acto realizado por un cristiano que se ha convertido en el sujeto de la obra redentora de Dios. La misión puede verse como una respuesta de un cristiano ya plenamente justificado y la obediencia de una fe que ha recibido el perdón de los pecados. Así, la misión es un fruto de la fe, según Schultz.
El oficio de la predicación equipa a los sacerdotes reales al predicar a Cristo y solo a Cristo para la salvación del mundo, así predicar claramente la ley y evangelio. Lo que quizás ha faltado en la predicación luterana es la enseñanza y la predicación de los dos tipos de justicia. Los pastores pueden aprender de nuestras confesiones luteranas a predicar todo el consejo de Dios. Nota de pie de Apología 15, Melanchthon dice que en nuestras iglesias todos los sermones están centrados en estos temas: arrepentimiento, temor de Dios, fe en Cristo, justicia de la fe, consuelo de las conciencias por medio de la fe, ejercitación de la fe, la oración como debe ser y que debemos tener la certeza de que es eficaz, que la oración es escuchada. Además, se habla de la cruz, la dignidad de los gobernantes y de todas las ordenanzas civiles, de la distinción entre el reino de Cristo y el reino espiritual y los asuntos civiles, del matrimonio, de la educación e instrucción de los niños, de la castidad y todos los deberes del amor. A base de este estado de cosas en nuestras iglesias, cualquiera puede darse cuenta de que nosotros conservamos con diligencia las ceremonias piadosas, la disciplina y las buenas costumbres eclesiásticas. Esto es nuestra confesión. Un sermón muy largo. Los cristianos continúan aprendiendo y creciendo en el catecismo menor, incluyendo la tabla de deberes para inculcarles la confianza de dar testimonio de la fe que el Señor les ha dado. Tal vez los pastores deberían presentar más ejemplos bíblicos de cómo las personas comunes responden a las buenas nuevas predicadas a ellos. Un ejemplo, en Juan 4, la mujer en el pozo responde a la promesa de agua viva de Cristo, invitando a todos los en su pueblo a venir a ver a Jesús. Cada cristiano ha recibido este agua viva y puede invitar a otros a venir a ver a Jesús. Cada cristiano conoce a un familiar o prójimo que está fuera de la presencia de Cristo. Puede invitar a esa persona en ese lugar donde Cristo ha prometido estar presente en la palabra y el sacramento. La evangelización y el dar testimonio de la fe recibida no es una vocación adicional a la que Dios ha colocado al cristiano. Tampoco está en competencia con esa vocación. Es parte de esta vocación. Decimos que cada cristiano idealmente se convierte en alguien tan gozoso por su propia salvación que se involucra consciente e inconsciente en tarea de hacer que el mundo conozca a Cristo. Un peligro que debe evitarse en la predicación y la enseñanza y al equipar a los santos para vivir su vocación cristiana evangelizando a su prójimo es el moralismo. En el celo por motivar a otros para evangelización, algunos podrían sentirse tentados a hacer que la salvación del cristiano depende de su participación en la evangelización o en un programa particular de la evangelización. La evangelización es la expresión gozosa de fe y confianza en Cristo crucificado. Es la vida cruciforme del sacerdote real, nutrida por su Señor crucificado, viviendo el amor sacrificial hacia su prójimo, intercediendo por él en la oración diaria y orando para que el Espíritu Santo abra los corazones de todos para que crean. Nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo ha ofrecido el sacrificio plenamente suficiente para
reconciliarnos con el Padre. Habiendo ascendido a su trono real, nos ha hecho sus sacerdotes reales para vivir ese amor sacrificial hacia nuestro prójimo, para amar a nuestro prójimo lo suficiente como para desear verlo con nosotros eternamente, adorando a Cristo alrededor de su trono. Gracias a Dios. Muchas gracias, profesor doctor Gerald Paul. Vamos a abrir a preguntas, a comentarios, a discusiones. Espérenme, vamos a... Todos con micrófonos. Aquí al pastor. Aquí. Gracias por la presentación. Dos preguntas solamente. También se habla mucho de la necesidad y de la urgencia cuando se trata del ministerio. Y en esa necesidad y la urgencia siempre se habla de poder que alguien ejecute una acción, quizá bautizar de emergencia o quizá hacer otra cosa. Obviamente necesidad, siempre hay necesidad de la palabra, pero usted podría brindarnos a nosotros una definición de necesidad cuando el pastor no puede estar, por ejemplo, y un laico tiene que asumir ciertas tareas. Una definición de necesidad y una de urgencia. En la historia de la Iglesia Luterana hay algunas definiciones, sí. En la vida normal de la Iglesia tenemos los pastores en la Iglesia, pastores llamados para predicar el Evangelio. Pero en casos de emergencia, hay posibilidades de los laicos que son equipar para predicar, para leer la predicación, sí. ¿O qué es una emergencia? Sí. Yeah. Sí. No puede definir cuál es una emergencia. Es cuando no hay una posibilidad de llamar de un pastor. Creo que cada país, cada situación puede ser diferente. Pero la emergencia no puede ser una regla. Este es un problema. Sí. Hay una diferencia entre los laicos y los pastores. Y disculpe, no puedo definir una emergencia en general. Pero con la tecnología que tenemos, la posibilidad de predicación del Evangelio no hay emergencias en esta situación. Solamente creo que la institución del sacramento públicos. Pero Pastor, quizás una emergencia, para dar un ejemplo específico, sería el caso de bautismo. Okay. Sí. Entonces, en caso de bautismo y no hay necesariamente un pastor, Exacto. ¿cómo usted define una emergencia? Una emergencia es cuando, por ejemplo, el niño es en peligro, su salud, etcétera, en el hospital. Los padres pueden bautizar el niño. O los padres creyentes, sí. De acuerdo. Y
vamos a otro que siempre en la mente. ¿Cuál es una emergencia en caso de la Santa Cena? Porque creo que ese es el otro que siempre llega a la mente. Mm. Si esto Sí. existe, una emergencia para obtener, recibir la Santa Cena. Creo que no hay emergencia de Santa Cena, porque tenemos la palabra y el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. Sí, en situación de emergencia, nuestra fe puede sobrevivir sin la Santa Cena. Sí. Pero espere, porque estamos transmitiendo, entonces necesitamos escuchar. Yo creo que cuando este tema de emergencia, el bautismo siempre es lo más dicho y yo creo que es lo más entendible también. Santa Cena, fue muy bueno escuchar que no hay esta emergencia, porque por más que hablamos de la necesidad de la Santa Cena, también tenemos ahí la palabra de Dios como siendo muy eficaz, ¿no? En un momento, por ejemplo, de muerte o cosas así. Y confesión y absolución. Si no puede, si no hablamos, si no estamos de acuerdo que un laico pueda hacer la institución de la Santa Cena en un momento de leito de muerte, y la confesión y absolución, ¿cómo uno puede interpretar esto? Siendo un laico podría hacer, sí o no, podría perdonar en nombre de Jesús, en nombre de Dios Padre y Espíritu Santo. Ya, que cada cristiano puede absorber así, hermano. Esto creo que es la consolación entre hermanos, sí, sí, consuelo mutua, sí, pero oficialmente en nombre del Padre y de Hijo de Espíritu Santo, como el oficio de predicación, sí, pero en la vida de cristiana tenemos consolación mutua. Podemos perdonar a los demás, sí. ¿Sí? Espere, aquí. Thank you for your presentation. Gracias por su ensayo. Walther says the ministry is given to all Christians. Walter dice que el ministerio es dado a todos cristianos. Would it be a helpful illustration or analogy to say that the father of a household is given to the family? Quizás sería ayuda como analogía para decir un padre es dado como cabeza de la casa a su familia. This does not mean that the children are father, No significa que los hijos son padre, but it speaks of a relationship pero habla de una relación between father and children, entre father and mother. padre, hijos, padre y madre. And it also indicates that the children Y también indica are often called to do things que los hijos muchas veces son llamados para hacer cosas that father has taught them and given them to do. que el padre le ha enseñado y dado a ellos para hacer. Would that be a fair comparison to help in our understanding? Pregunto si es una comparación justo, factible. Sí. ¿Puedo responder en español o en inglés? Yeah, I can translate. Okay. Yes, I think that's a good illustration Creo que es una buena Ah. ilustración because all Christians have the ministry, porque todos Um, cristianos sí tienen el ministerio, but they are equipped by receiving Christ through the office of the holy ministry.
through Pero the preaching son equipados para and through the recibir el receiving of the ministerio a sacraments. través de la prédica y los sacramentos. And that way they are taught Y to de be esta Christian, forma son enseñados para ser cristianos, like a father teaches his children. tal como un padre enseña a su hijo. And a best thing a father can teach his children is to be Y lo mejor que un A padre father, puede a enseñar mother, a su hijo children. es lo que es ser padre y Yeah. madre. so. Yeah, in that sense, because Entonces, en este Um, sentido, sí, we are each Christian is a minister to his in his vocation, and the vocation cada starts at cristiano home. sí es ministro en su vocación a su prójimo. And el prójimo comienza en casa, sí, at home, yeah, Ujú. en lugar, sí, Todo eso empieza en la casa. sí. Gracias. Como sembrador de iglesias, yo quiero compartir que cuando estamos sembrando Castillo Fuerte en Guatemala, nosotros tuvimos un ciclo que y usábamos. Este ciclo incluyó capacitación y la capacitación de los laicos, los miembros de la iglesia. Y gracias a Dios que usamos este ciclo también porque mientras nosotros tuvimos una buena congregación y muchos miembros participando, mucho liderazgo dentro de esto, yo recibí una llamada del director de misiones internacionales que iba a retirarme del campo misional. Este era diciembre de 2002 y él dijo que yo tuve hacia mayo del próximo año, 2023, para mudar mi familia y dejar entonces esta congregación sin pastor. Gracias a Dios, nosotros hicimos algunos pasos importantes. Nosotros hicimos un taller en que nosotros capacitábamos 6 personas para predicar. Y este era dirigido por Adolfo Roses, un pastor que estaba participando con nosotros, el copastor de Cristo Rey. Y en hacer esto, entonces, nosotros dejamos esta congregación con 6 personas capacitadas que podían predicar. Y después de esto, la congregación siguió entonces porque había la capacitación. Y este es uno de los pasos más importantes en la siembra de una iglesia misional. Sí, porque la predicación del Evangelio es la promesa de Dios. Él va a trabajar a través de predicación, Romano 10. Pero en el crecimiento de la iglesia, como, como adultos, la iglesia tiene que llamar a un pastor para la predicación. El argumento de movimiento de crecimiento de la iglesia, church growth, ellos dicen que el pastor es solamente un gerente para capacitar a otros del trabajo del misionero. Solamente un gerente, solamente capacitar a otros. No, pastor recibió un llamamiento para predicar. La promesa de Dios es trabajar a través de esta predicación, Romanos 10. ¿Otro comentario? ¿Pregunta? Bueno. Sí, por supuesto. Usted va a encender el fuego.
Hay dos opiniones distintas que al mismo tiempo están unidas y separadas. ¿Cuál es la correcta? O, entre los laicos y pastores o en la iglesia. No necesariamente en eso, pero en la misión toda, porque así son dos visiones distintas y la comprensión también de como luteranos hay una, ¿cómo se dice eso? Una deturpación, una división de lo que es la misión de los pastores y de los cristianos, Okay. para no decir laicos, ¿no? Mm. ¿Cuál es la correcta entonces? Ambos. No. Perdón por preguntarte, pero Sí. ¿cómo? Um, sí, todos los cristianos, a través de su bautismo, son sacerdotes reales para vivir en amor a su prójimo. Y el amor no solamente es el trabajo de mano, pero dar testigo. El amor es dar testigo de Jesucristo en la cruz. Entonces, cada cristiano en este sentido es el misionero para su prójimo. El pastor predica el evangelio públicamente. La promesa de Dios es en esta predicación, en la palabra de Dios, el evangelio, sí. Entonces, el pastor puede equiparse y enseñar a los miembros de la iglesia para dar testigo e invitar a los afuera de la iglesia para invitar afuera de la presencia de Cristo a la presencia de Cristo. Esto es la función. Todos son parte de evangelización, de misión. Sí. Quizás un comentario. Pienso que por virtud de ser bautizado, cada cristiano indudablemente recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Siendo la tercera persona de Dios, según el tercer artículo, tanto como nuestras escrituras, nos trae a Cristo. Entonces, por virtud de ser bautizado, ese deseo innato o despertado de cada cristiano Sí. a tener el deseo para que cada uno escucha y conoce a aquel que uno ha recibido. Entonces, pienso que desde la perspectiva del bautismo, sin entrar en toda la palabrería de sacerdocio que a veces nos confunde, podemos simplemente mirar a lo que hemos recibido en el bautismo y ver que ahí, teniendo ese espíritu, la tercera persona de Dios, es de nosotros que queremos que otra llegue a conocer al Señor y de una forma u otra ser parte de este proceso en el cual podemos llevar a uno a Cristo, tal como el Espíritu nos ha llevado o traído a Él por su Evangelio. Creo que el problema, especialmente en los Estados Unidos, es el individualismo. Mi fe, mi religión es privado. Entonces, este es el problema. Los padres no aprendieron que compartir y hablar sobre la fe con sus familias, con sus prójimos, en el trabajo. Entonces, este es el problema grande
en la iglesia en los Estados Unidos. ¿Más comentarios? Sí, por allí. Gracias por la presentación. En mi congregación, los miembros de la iglesia, ellos no predican, no administran el sacramento, porque cuando ellos ven y son instruidos en lo que como cristianos deben hacer o son encomendados a hacer, ven que tienen que enseñar los padres a sus hijos a orar, que tienen que también una labor importante en velar que ellos sean instruidos en la fe cristiana, que tienen que hablar con sus vecinos y lo hacen y lo quieren hacer acerca de la salvación que tenemos en Cristo y todos los deberes de la vida cristiana propia, ellos ni siquiera preguntan si pueden predicar, porque ya ven que tienen mucho trabajo solamente en su vida y sus vocaciones cristianas. Y a decir verdad, muchas veces los miembros de la congregación son mejores misioneros que el mismo pastor. Ellos traen a la mayor cantidad de gente que viene a la iglesia, son traídos por los miembros de la iglesia. Sí. Amigos, compañeros de trabajo. Llegan a la iglesia más personas por eso que por proyectos que el pastor hace, por ejemplo. Y son realmente grandes agentes y trabajadores y siervos al servicio de la misión. Y sin predicar y sin administrar el sacramento en la iglesia. Sí. No estaba parte de mi investigación, pero era una investigación en los Estados Unidos que los nuevos miembros de la iglesia que unieron a la iglesia. ¿Por qué? Era la cuestión. Fue invitado por mi amigo, mi compañero, etc. 86% de nuevos miembros unidos a la iglesia por cristianos. Solamente 6% por los pastores. Sí, es un gran trabajo, sí. Sí. 5 minutos más vamos a dedicar porque hoy comenzamos un poco más tarde y vamos a ir al recreo. Bueno, mi cuestión es sobre cuando hablamos de necesidad y urgencia. ¿Quién define la urgencia? ¿No? Por un lado, ¿quién define la necesidad? Porque también yo pienso en esto, estoy en el lecho de muerte y necesito, quiero que mi fe sea fortalecida, ¿no? Por ejemplo, lo planteo lo que sucede en algunas cosas, que los enfermos, los que están en esa situación, quieren participar de la Santa Cena, por ejemplo, ¿no? Para fortalecer su fe en ese momento que los podemos definir como urgente tal vez. Más allá de que decimos, sí, la fe se basa en la palabra, ¿no? En la promesa de Dios. Y me pregunto también qué tiene para enseñarnos la parábola del buen samaritano respecto a este tema de necesidad y urgencia. Creo que esto es un debate, pero no era parte de mi investigación. Las situaciones de emergencia, etc. Y cada situación es diferente, creo que. Sí. Ayudarme, por favor. Just say, yeah. Quizás a la diferencia de, por ejemplo, católica romano, que cree que la Eucaristía o la cena es indispensable como para recibir antes de la muerte, o en este caso una emergencia. Digo, en términos católicos. En tal caso, la Iglesia Católica Romana exige
que uno recibe eso como parte de las unciones. Entonces, ellos tienen definido que es necesario. Pero los luteranos no tienen la Santa Cena de una perspectiva que tiene que recibirlo antes de morir. Entonces, la administración de eso no es necesariamente una emergencia en el sentido que es cuestión de vida o muerte espiritual. Por lo menos es necesario, sí. Pero igual creemos, no igual, pero creemos que cualquier cristiano sí puede llevar la palabra a uno, sea que es leer un salmo, sea que es exponer sobre un texto de evangelio. Eso sí, podemos utilizar siempre para animar, edificar, acompañar al moribundo. Walter, en su teología pastoral, aborda el tema y de una forma realmente muy esclarecedora. Él indica que básicamente lo que planteaba recién el pastor Cray, en una situación de lecho de muerte en el que el moribundo pide el sacramento del altar y no hay un ministro disponible o que se pueda traer para que él le administre el sacramento, los creyentes que están junto al moribundo deben consolarlo y afirmarlo en la promesa del bautismo. Su mirada tiene que estar puesta en las promesas de Jesucristo. Su salvación depende de la promesa que él hizo y de la confianza de esa promesa que se recibe por fe, inclusive en la ausencia del sacramento del altar. Ahora, solamente, y aquí Walter hace una excepción, dice, esto se vuelve esto que acaba de plantear Walter, que es básicamente la regla de lo que debería suceder en la pastoral con un moribundo, debe quebrarse esa regla por amor al moribundo, como decía el pastor recién con la imagen del buen samaritano, solamente si el moribundo duda de su salvación por no recibir el sacramento del altar. Entonces esa persona está expuesta a la incertidumbre, al cuestionamiento sobre las promesas del Señor. En ese caso, el laico debe romper la regla propia de la administración del sacramento. Pero como iglesia no podemos jugar con eso diciendo, bueno, cualquier laico que se está muriendo o cualquier persona que se está muriendo y no hay pastores, bueno, vamos a darle la Santa Cena porque duda. No, la iglesia debe afirmarla primero, debe descartar toda esta situación espiritual grave inicialmente para llegar en una situación realmente extrema a consolarlo o afirmarlo en su debilidad por medio de la administración impropia del sacramento. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Último, ¿eh? Ya estamos en la hora. Sí, yo vamos a decir, entendiendo bien la situación de equipar a los santos, porque no sé, el texto bíblico no habla de esa forma de capacitar, perfeccionar, sino de restaurar a los cristianos, porque es obra del pastor, ¿verdad? Pero yo estoy de acuerdo que se debe capacitar, enseñar, instruir a los laicos para que ellos estén preparados, no solamente para dar testimonio de su fe, sino para estas situaciones de emergencia, ¿no? O sea, para que no solamente evalúen la doctrina que escuchan, sino que enseñen en su hogar. Entonces, creo que eso al menos veo que falta en nuestras iglesias, que se capacite más a los laicos para que cumplan su vocación fielmente.
O sea, no estoy tomando Efesios 4:12 como si fuera un texto literal que está diciendo, pero se debe capacitar, ¿no? Porque justamente hacen la obra del evangelismo muy bien. Correcto, sí. Efesios 4, la traducción para capacitar al pueblo de ministerio. Ministerio en el original, en el griego, es diaconía. No ministerio, no el oficio de ministro de predicación, solamente la diaconía para servir a otros, para vivir en nuestras vocaciones, sí, como cristianos. Sí. Muy bien, muchas gracias. Otro aplauso para aquí para... Tomamos recreo, ¿sí? Y ya van a ser avisados para volver.